Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan. Hoy vamos a tener nuestro estudio empezando en el Nuevo Testamento, la primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 8. Quiero señalar unos versículos antes de entrar a nuestro estudio para que veamos que Cristo es Señor, Rey y vencedor de todas las cosas. Casi llegando al Apocalipsis tenemos la carta de Juan, donde dice así: el que practica el pecado es, ¿están conmigo? Es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y esto leámoslo juntos. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Leámoslo otra vez porque este versículo es muy poderoso. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué vino Jesús? Para deshacer las obras del diablo, la mentira, el engaño, la enfermedad, la aflicción de la raza humana. Para esto vino Jesús, para salvarnos y librarnos de las tinieblas. Cuando Pedro predicó en la casa de Cornelio, Pedro dijo en Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Para esto vino Jesús. Jesús es Señor, Rey, vencedor sobre la muerte, el pecado. No hay otro nombre que esté sobre el nombre de Jesús. Lamentablemente las tradiciones de los hombres ubican a Jesús en un pesebre, o lo ubican en una cruz, y entonces ahí dice, mire, ahí está Jesús crucificado, está sufriendo con una corona de espinas. O después nos dicen, mire Jesús, cantémosle los villancicos al niño Jesús. Pero hermanos, Jesús ya está sentado a la diestra del Padre. Vamos a leer Efesios capítulo 1. El apóstol Pablo le dice a los miembros de la iglesia en Éfeso que Dios nos ha dado a nosotros de las riquezas de su gracia y nos enseña, dice el apóstol Pablo, capítulo 1, verso 19, cuál es la supereminente grandeza de su poder. ¿Para quién? ¿Para quién es la grandeza del poder de Dios? Para nosotros, los que creemos según la operación de su fuerza. Esa fuerza, ese poder operó en Cristo. ¿Cómo? Resucitándole de los muertos. Pero no terminó ahí, sino que ahora ¿qué sigue? Sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Dónde está Jesús? Sentado a la diestra del Padre. Y dice el verso 21 que está ahí sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Porque dice la Escritura que Dios cambiará nuestros nombres, nos entregará una piedrecita con un nombre nuevo cuando estemos en su presencia. Y el nombre de Jesús estará siempre por la eternidad por encima de cualquier otro nombre. No hay otro nombre. Y todavía dice el verso 22 que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Aquí hay una definición de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y la iglesia debe ser esa plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Que
todo lo llena en todo. En el griego habla de una forma que nosotros, no sé si en la iglesia todavía se usa esta palabra, el gerundio, que es la acción continua. Con respecto al verbo comer, uno dice, quiero comer, ayer comí, voy a comer. Pero si a uno le hablan por teléfono, dice, dile que no puedo atender porque estoy comiendo, estoy realizando la acción. Y lo que nos dice la Escritura es que Cristo es esa gloriosa manifestación divina que está llenando todo en todo. Aunque no lo veamos nosotros, la fuerza del Señor está operando en el universo para llenarlo todo de su gloria. Amén. Así que debemos decir que el Señor es Señor de todas las cosas, vencedor. Un versículo más para afirmar lo que estamos diciendo, que Él es Señor. Vamos a Filipenses capítulo 2. De Efesios, el siguiente libro, Filipenses capítulo 2, y en el versículo 9, el apóstol Pablo ha llevado una idea del sacrificio de Jesús, pero ahora habla del resultado, lo que pasó después de que Jesús ofreció su vida. Y dice el versículo 9, por todo lo que Jesús se humilló, se sacrificó, se puso bajo la autoridad de los hombres, fue colgado en una cruz, fue herido, fue golpeado, fue humillado. Por lo cual, por todo eso, ¿qué dice el verso 9? El Padre lo que hizo, lo exaltó, lo exaltó. Los soldados romanos pensaron que lo habían derrotado. Los líderes religiosos creyeron que ya nos libramos de este hombre. ¿Qué hizo Dios con Jesús? Lo exaltó. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando nos reunimos? Exaltarlo, cantarle. No así como que le estamos haciendo un favor al Señor. Con gusto, con alegría, celebrando que Él es Señor. Somos los únicos que lo entendemos y debemos hacerlo bien. Entonces Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble ¿qué? En el nombre de Jesús, ¿qué va a pasar? Se va a doblar toda rodilla de los que están ¿dónde? En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todos los seres vivientes, ángeles, hombres, mujeres, espíritus, poderes, principados. ¿Qué va a pasar cuando el Señor venga? Todos van a caer de rodillas. Pero no solo eso, hermanos. La boca de todos tendrán que decir, tendrán que hablar, tendrán que confesar. ¿Y qué van a decir? Que Jesús es el Señor. ¿Qué tendrá que decir el diablo y los demonios? Jesús es el Señor. Los ángeles lo celebran, ellos dicen Jesús es el Señor. La iglesia lo debe aprender a proclamar que Jesús es el Señor. Esta parece una declaración religiosa, no lo es. Es una declaración, quiere decir, Él es la autoridad de este mundo. Él es la autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todo está bajo su autoridad. Y nosotros lo celebramos, lo cantamos, nos unimos al Padre para celebrar. No hay otro Señor. El mundo vende las ideas de los ídolos de la juventud, los ídolos del cine, los ídolos del deporte, los ídolos de no sé cuántas cosas. Hay un solo Dios, un solo Señor, es nuestro Señor Jesucristo. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor
para la gloria de Dios. Tú le quieres dar gloria a Dios, debes aprender a decir, Jesús es el Señor. Si entras a un edificio a hacer un trámite, ¿qué debes decir? Jesús es mi Señor. Si vas a una consulta médica, ¿qué debes decir? Jesús es mi Señor. ¿Tienes problemas? Jesús es el Señor. ¿Hay dificultades? Jesús es el Señor. El enemigo se levanta como una corriente destructora. ¿Qué decimos? Jesús es el Señor. Así que tenemos que decir, Jesús es supremo Rey vencedor de todas las cosas. Pero yo les quiero hablar hoy de 3 conflictos que tenemos los cristianos. Lo primero que queríamos decir es, Jesús es Rey, es Señor, es vencedor. Él es el Rey glorioso, el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Sin embargo, los cristianos tenemos 3 conflictos. 3 niveles de conflicto, de luchas, de dificultades. Todos los verdaderos cristianos tienen conflicto, tienen estos 3 conflictos. Los que no tienen conflictos, no es que no se preocupen, más bien se deberían preocupar por no tener esta clase de conflictos. El primer conflicto que los hijos de Dios tenemos es un conflicto interno, es una guerra interna. El segundo conflicto es el mundo. Eso que se llama mundo, que tenemos que aprender a verlo, a analizarlo, a estudiarlo. ¿Qué significa cuando la Biblia dice el mundo? Eso tenemos que aprender en la Biblia, a reconocer lo que está en el mundo, que se manifiesta de una manera oculta, pero viene de las tinieblas, y el mundo es un vehículo para manifestar y expresar la obra de Satanás. Y tercero, hay un conflicto en los cielos. Todo eso lo vamos a ver aquí en la Biblia. Hoy nos vamos a enfocar en el primer conflicto, que es el que todos nosotros tenemos como hijos de Dios. Los verdaderos hijos de Dios, quiero hablarlo así, porque cuando leímos en Juan decía que el que practica el pecado es del diablo. El que vive en pecado y practica el pecado y se manifiesta su vida en pecado, pues es obvio, no es de Dios. Pero aquellos que se han arrepentido de sus pecados, aquellos que quieren agradar a Dios, que quieren hacer la voluntad de Dios y que descubren, en algún momento descubre uno que hay algo que no está bien en nosotros. Que, por ejemplo, voy a decir cosas muy sencillas para tratar de aclarar este punto. La mayoría de las personas sabe que leer la Biblia es bueno, porque es la palabra de Dios. Pero ¿qué ocurre? No la lee. La mayoría de personas, si tú le preguntas a alguien, le dirás, ¿tú crees que orar es bueno? ¿Y qué nos van a decir? Por supuesto, orar es bueno, hay que orar. Y luego la gente acuña ahí unas expresiones raras. La oración es poderosa. Yo le pienso a eso. Yo creo que Dios es poderoso. Dios es poderoso. Dios es poderoso. Dios es poderoso. Los fariseos oraban, no pasaba nada. Los discípulos de Jesús, ¿qué dijeron? Señor, enséñanos a orar. Desde niños ellos habían aprendido a recitar oraciones. Es como tal vez de pequeñito te enseñaron el Padre Nuestro. ¿A cuántos se los enseñaron? Desde niños, que les dijeron, tienes que aprender esta oración. Todos la hemos aprendido, esa oración. Es una oración que todo el mundo la conoce. Claro, algunos se cuatrapean porque no se la saben bien, ¿verdad? Dice, oh sí, el Padre Nuestro, sí, Padre Nuestro, y hasta ahí llegan. Pero entender el sentido de la oración, poner nuestro corazón en esas palabras,
hacer eso nuestro, hacerlo parte de nuestra vida, es lo que hace que toquemos el borde del manto de Jesús. Cuando oramos, nos acercamos al trono, alcanzamos gracia, misericordia y tenemos respuesta en nuestra necesidad. Sin embargo, no todos oran. ¿Es bueno dar al Señor de nuestro dinero? Claro que sí. No todos lo hacen. Las cosas buenas, es bueno asistir a la reunión. Es bueno hacer a un lado las cosas que nos distraen, darle al Señor el primer lugar de nuestra vida. ¿Es bueno? Sí. Todo el mundo te dirá, oh, claro que es bueno, pero yo este domingo estoy ocupado. Este domingo tengo un compromiso. Este domingo tengo algo importante que hacer, etcétera. La gente siempre va a tener algo que nos distrae y nos aparta de Dios. Vamos a ir a Efesios capítulo 2. Ya estuvimos antes por ahí en Efesios, en el capítulo 1. Ahora volvemos, pero vamos a leer en el capítulo 2 y vamos a empezar a entender un poquito qué es eso que decimos que hay una lucha interna en el corazón de todo cristiano. En el verso 1, capítulo 2, dice el apóstol Pablo, ¿se recuerdan que la iglesia es la plenitud de nuestro Señor que lo va llenando todo en todo? Dice, y este Señor y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estábamos, esta es la condición espiritual de todas las personas que no han entregado su vida a Jesús. Dice, estábamos, ¿qué? Muertos, desconectados, separados de Dios. Pero muertos ¿en qué? Usamos expresiones, dice, me morí de la risa, pero aquí no es nada de eso. Aquí ¿qué dice? Muertos en delitos y pecados. Al vivir en nuestra propia voluntad, nos desconectamos de Dios. Somos como un aparato electrónico maravilloso que haga muchas cosas. Pero si no está conectado a la fuente de poder, ¿qué pasa? Imagino que la gente procura tener un buen teléfono. Un teléfono que tenga un montón de cosas. Un celular que tenga fotos, que tenga video, que tenga memoria, que tenga muchas cosas. Pero ¿qué le pasa a esa máquina fabulosa? Nosotros decimos, no hombre, aquí tengo toda mi información del banco, de los amigos, direcciones, fotos. Aquí tengo todo en mi celular. ¿Y qué pasa cuando ese celular se le baja la batería? ¿Qué pasa? ¿Y si no lo conectas a tiempo? ¿Qué le va a pasar? Lo peor, ¿verdad? Antes se te apagaba, pero ahora, ¿qué te dice el telefonito? Este aparato se va a apagar en 30 segundos y ya no puedes hacer nada. ¿Y qué pasa con tu información? ¿Qué pasa con tu Uber? ¿Qué pasa si querías pedir la comida por el Uber? ¿Qué pasa si querías pedir el taxi? ¿Qué pasa ahora? No tenemos nada. Y quieres llamar a alguien y la mayoría de las personas ya no memorizan números telefónicos. Todo lo tiene en su teléfono. ¿Qué pasa? Es como que quedáramos aislados del mundo porque nuestro celular está muerto, desconectado. Así es la muerte espiritual. Una persona que se desconecta de Dios puede andar por la calle vivito, literalmente vivito y coleando, pero espiritualmente ¿cómo está? Está muerto, desconectado de la vida de Dios. Ahora él menciona dos cosas, delitos y pecados, en los cuales, dice él, anduvisteis en otro tiempo. ¿Cómo? Pues siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cómo? Conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Y quién es ese? Pues es un espíritu que ahora está literalmente operando, manipulando, engañando, seduciendo a los hijos de desobediencia. Pero pongamos atención al versículo 3, y aquí es donde
esto se nos va a aclarar un poquito más. Entre los cuales, entre esos hijos de desobediencia, también todos nosotros que vivimos en otro tiempo. Atención a lo que vamos a leer ahora. ¿Cómo vivíamos? En los deseos piensen en estas palabras, en los deseos de nuestra carne. Algo más. ¿Haciendo qué? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos exactamente igual que los demás. Ahora vamos a analizar un poquito el versículo. Aquí está el apóstol Pablo usando una palabra que se llama carne. No se refiere exactamente al cuerpo físico. La palabra carne significa varias cosas en la Biblia, pero no tenemos el tiempo para estudiarlo. Pero una de las principales ideas de la carne es que representa nuestra naturaleza humana apartada de Dios. Y aquí hay dos cosas que nos dice específicamente de la carne. ¿Qué dice? Según el texto. ¿La carne qué? Tiene dos cosas. ¿Tiene deseos. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene la carne? Deseos. ¿Y qué más? También tiene voluntad. Ah, caray. Es algo así como que viviera en nosotros otra persona. Más bien, cuando Cristo viene a nuestra vida, nuestro espíritu renace, nuestro espíritu se conecta con Dios, nuestro espíritu se une a Dios. Ahora Cristo vive en nuestro espíritu. Pero ¿qué pasa con mi persona? ¿Qué pasa con mi yo? ¿Qué pasa con quién soy yo en este asunto? Bueno, lo que pasa es que yo tengo, usted tiene, aquí el verbo tener, todos tenemos, porque entonces no podemos acusar a alguien. Todos nosotros tenemos una naturaleza humana. Esa naturaleza fue infectada, fue afectada por el pecado. Cuando Satanás introdujo el pecado por Adán, y eso de una manera espiritual, como un virus, todos nosotros lo tenemos. Ahora, a eso la Biblia le llama la carne. Entonces, antes de entrar a tratar de definir esto, por lo menos ya tenemos dos ideas acerca de la carne. Nuestra carne, nuestra naturaleza, ¿qué tiene? Tiene deseos, antojos y voluntad. Piense en una persona enferma que el médico le dice no debe comer de esto. El que tiene sangrando ahí su estómago y el doctor le dice no coma chile. Pero ¿qué dicen las personas? Aunque me mate, doctor, yo como chile. La comida no me sabe. Es que a mí sin el chile yo no puedo vivir, ni que fuera Cristo. La gente entonces adopta hábitos y costumbres, aunque le cueste la vida. No más de imaginarse lo que ahí surge la carne. Porque el entendimiento, la mente que dice, no debo comer eso. Pero algo en nuestro interior, ay, ¿a poco no se antoja ahorita? ¿A poco no se antoja algo? Y luego que decimos,
con este calor. He conocido personas que tienen osteopenia y osteoporosis y el doctor les ha prohibido que tomen refresco. ¿Pero qué creen que dice? No sea malo, pastor. No sea malito, le dicen al doctor. Solo te están dando una instrucción para tu vida, para que tú vivas bien. Pero miren, hay algo en nosotros que surge y que manifiesta un deseo y que dice, hagan de cuenta como que fuera un niñito consentido, de esos caprichosos. Dice, yo quiero mi coca. Y ahí tienes a la mamá que dice, ay, cómo se me antoja la coca. Y los hijos que creen que son buenos hijos dicen, yo voy por ella, ma. Solo un traguito, mijo. Pero tráete la de 3 litros para no ir varias veces a la tienda, ¿verdad? Entonces la señora se lo va tomando de poquito en poquito, de poquito en poquito. ¿Qué tiene la carne, hermanos? Tiene deseos. Pero además, ¿qué creen que tiene? Voluntad. Porque no solo es la comida, es cualquier cosa. Cualquier cosa. Pornografía, droga, comida, música, lo que sea, cualquier cosa puede manifestar nuestra naturaleza con deseos que son contrarios a Dios y con una voluntad que es contraria a la razón. Ahora, voy a tratar de dar una definición de lo que es la carne. Yo diría, si me toca explicarlo y me toca hacerlo con ustedes, que la carne es la capacidad, la habilidad, la fuerza y el poder de nuestra naturaleza humana para vivir sin Dios. Menciono esto porque en realidad a veces manifestamos una habilidad o una capacidad, a veces una fuerza de voluntad para hacer lo malo, o manifestamos un poder para hacer las cosas que no deberíamos hacer. Y solo les recuerdo que Jesús dijo en San Juan 15:5, separados de mí nada podéis hacer. Sin embargo, la carne es nuestra naturaleza capaz de hacer las cosas a su manera. Es capaz de vivir sin Dios. Es capaz de ir en contra de la voluntad de Dios. Es capaz de rechazar a Dios. Esa es nuestra carne. Y en la Biblia, si nos preguntamos qué significa vivir en la carne, quiero darles varias ideas de qué es lo que significa vivir en la carne. Primero es vivir separados de Dios. Así como dice el apóstol Pablo, estábamos muertos en delitos y pecados, vivíamos haciendo los deseos de nuestra carne. Vivir en la carne es vivir separado de Dios, desconectado de Dios, de su voluntad, de su palabra, de su espíritu. En segundo lugar, la carne no necesita confiar ni depender de Dios. La carne confía en su propia habilidad. La carne confía en su propia capacidad, en su fuerza. Es cuando uno dice, no, es que si yo me propongo, yo lo hago. Es que yo tengo fuerza de voluntad. Es que esto yo lo puedo lograr. Es que esto si yo me lo propongo, bueno, así más o menos es la carne. No necesita confiar ni depender de Dios. Cuando Jesús enseñó a orar, Él enseñó algo acerca de depender de Dios. Él le dice a los discípulos, cuando ustedes oren, digan estas palabras: el pan nuestro de cada día, ¿qué?
Dánoslo ¿cuándo? ¿Cuándo? Hoy. ¿Y por qué nosotros oramos? Dánoslo de esta semana. Y dánoslo de la quincena. O dánoslo del mes. Y entonces ahí tenemos nosotros una gran despensa porque queremos asegurarnos de que hay comida. Ahora, piensen en esto. Si por alguna razón no tuviéramos alimento y no hay nada en la alacena, ¿qué hacemos ahí? Oramos, clamamos, dependemos de Dios. Pero si tenemos la alacena llena, ¿a poco vamos a orar por alimento? No oramos porque tenemos abundancia. Vivir en la carne es no tener que confiar ni depender de Dios. En tercer lugar, vivir en la carne significa no tener la guianza ni la dirección del Espíritu Santo. Una persona que vive en la carne hace lo que quiere. No le pregunta al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿qué quieres hacer conmigo? Solamente toma decisiones. No tiene la guía ni la dirección del Espíritu Santo. En cuarto lugar, la carne no le da gloria a Dios, no le da alabanza, porque la carne tiene fuerza, tiene poder, tiene capacidad. Cuando Israel iba a la guerra, le dice en el caso de Gedeón convoca a la guerra y se le reúne un ejército de 32,000 personas. Entonces le dice el Señor, son muchos. Cuando yo les dé la victoria, ellos van a pensar que fue por su propia capacidad. Diles que son muchos. Entonces al día siguiente Gedeón dice, miren, bueno, esa tarde dijo él, los que tengan miedo, los que no los vamos a acusar de miedosos, pero si tienen miedo, váyanse. Pues en la noche y en la madrugada se fue un montón, pero todavía quedaron muchos. Entonces le dice el Señor, mira, los vamos a probar, llévalos al río y en la forma en que tomen el agua, ahí me los vas a poner aparte. Y él dijo, mira, los que lleven el agua con su mano así, están viendo al frente, están viendo para todos lados, y esos que toman agua con la mano así como perritos, a esos me los pones aparte. Y claro, cuando los llevó al río y tenían sed, ¿qué creen que hizo la mayoría? Se echó de cabeza, se tomaron el agua, todos descuidados. Los que tuvieron cuidado para tomar el agua fueron 300. Entonces dijo Dios, estos los vamos a poner aparte. ¿Con cuánto dio la victoria el Señor? Con los 300, no con 32,000. Si nosotros tenemos capacidad de algo, no oramos. Si tenemos dinero en nuestro bolsillo y hay que hacer un pago, ¿qué hacemos? Lo pagamos. Nos vamos a donde queremos, hacemos lo que queremos, compramos lo que queremos, comemos lo que queremos. Pero ¿y si no tuviéramos dinero, entonces qué hacemos? Lo cuidamos. Y que decimos, ay Dios mío, ayúdame. Hacemos una sopita de letras y que todavía oramos y que decimos, multiplícala, Señor. Entonces nos hacemos personas de fe. Ayúdanos, Señor. Y por ahí alcanzamos para quizás aguacate no, pero un quesito, ¿verdad? Unas rajitas de quesito con medio kilo de tortilla y nos había gloria y que decimos, Señor, ayúdanos, multiplícanos, y todavía queda para la cena. Pero cuando tenemos abundancia, la comida se echa a perder. No somos cuidadosos. Cuando tenemos mucho, no dependemos de Dios, hermanos. No le damos la gloria a Dios. Pero cuando vemos la mano de Dios en todos estos pequeños detalles, ¿qué decimos? Gloria a Dios. Le podemos dar gloria a Dios. Cuando no depende de nosotros, cuando todo depende de Dios, ¿qué decimos? El Señor me oyó, clamé, lo busqué y me oyó. La carne no le puede dar gloria a Dios, que la carne todo lo hace ella. La carne nos lleva
vivir en la carne es confiar. Número 5 es confiar en nosotros mismos. Dependemos de nosotros. Dependemos, decimos, yo lo arreglo, yo voy, yo tengo un amigo. Y si no, voy con mi compadre. Y si no, arreglo aquello, vendo lo otro. Pero yo lo hago, yo me encargo de eso. Ahora, curiosamente, número 6, la carne también trata de agradar a Dios. Es el esfuerzo humano que hacemos para tratar de agradar a Dios. San Pablo habla de cuando era fariseo, él quería agradar a Dios a su manera. Es el esfuerzo que hacemos nosotros por agradar a Dios. Después vamos a poner versículos sobre esto, pero por ahora que nos quede claro que la carne también puede tratar de agradar a Dios, de un lado, pero de otro lado, número 7, la carne también puede hacer lo malo de manera horrible. La carne tiene la capacidad de hacer lo malo y lo contrario a Dios. Número 7. Y terminemos en Romanos 7:18, algo más que nos dice la Biblia sobre la carne. Romanos 7:18, el apóstol Pablo llega a esta conclusión. Yo sé que en mí, Romanos 7:18, yo sé que en mí, esto es, ¿dónde? En mi carne, ¿qué? No, ¿qué? No mora, no habita, no vive el bien. En mi naturaleza humana, yo descubro que hay algo que va en contra de Dios. Es más fácil ir en contra de Dios. Es como el río tiene una corriente y esa corriente lleva el agua sin problemas. Y si hay una roca, le da la vuelta. Y si hay algo, lo rebasa. El agua fluye, así es nuestra naturaleza humana. Fluye fuera de la voluntad de Dios. Por eso el apóstol dice, en mi carne, en mi naturaleza, no mora el bien. Ahora, atención, el querer el bien está en mí. Sí, yo sí tengo un deseo de hacer el bien, pero no puedo hacerlo, porque me gana mi naturaleza. Ahora, ¿cuál es el fruto de la carne? Vamos a ver en Gálatas 5. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 menciona 17 pecados que son el fruto o las obras de la carne. Es lo que nuestra naturaleza produce, dije, como siguiendo la corriente del río. De una manera natural, dice el apóstol Pablo, manifiestas son las obras ¿de qué? De la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Estos primeros cuatro pecados tienen que ver con relaciones sexuales. Pero después pasa a idolatría, poner la confianza en figuras, objetos, personas, dinero, lo que sea. Idolatrar algo, hacer de una creación un ídolo. Hechicería, hechizar, querer dominar la voluntad de otras personas. En la Biblia la hechicería es esa capacidad que tiene la carne para dominar y controlar la voluntad de otras personas. Es hechizarlos, controlarlos, dominarlos, manipularlos. Junto con la idolatría y la hechicería siguen esa capacidad que tenemos los seres humanos de hacer enemigos, de tener dificultades con otras personas, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones que son divisiones. A veces las familias no son grandes, pero
se dividen en 2, 3 grupos, porque alguien siembra la cizaña para dividir a las personas. Herejías es una obra de la carne. No solo es algo de la mente, sino es una capacidad de no recibir instrucción, de no recibir la luz, la verdad, mantenernos en nuestro dicho, no recibir enseñanza ni corrección, decir, las cosas son así como yo pienso, punto. No hay otra forma de convencer a una persona. ¿Qué más sigue diciendo el verso 21? Envidias, homicidios, borracheras. Mire, matar a una persona está entre la envidia y ¿qué? Y la borrachera. El pecado de asesinar está entre 2 pecados que son leves, digamos, que no son tan groseros. La envidia, esa no se nota mucho a veces. O la borrachera, esa sí se nota. Orgías y cosas semejantes a estas. Pero atención a la última parte, ¿qué dice el apóstol Pablo? Acerca de las cuales yo les amonesto, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué? No heredarán el reino de Dios. Así que esta carne se manifiesta con estas obras. Y aquí mismo en Gálatas 5 leemos que la carne, este es otro punto que podemos señalar de la carne, tiene un deseo constante. Piensen en eso. La carne mantiene un deseo constante para ir en contra de Dios. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne, ¿qué? Es contra el Espíritu. Decíamos que la carne no permite la dirección del Espíritu Santo. Así que si la carne hace su voluntad, el deseo de la carne es contra. Piensen en esta palabra cuidadosamente porque nos va a llevar a otra idea más adelante. La carne es contraria al Espíritu y por supuesto que la voluntad del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El Espíritu mora en nosotros para llevarnos a la voluntad de Dios. El Espíritu está en nosotros para decirnos la voluntad de Dios es lo mejor. Ahí está lo mejor para cada uno. Así que ese deseo constante de estar en contra de Dios, ¿saben qué logra con eso? Que nos convierte, vamos a Romanos capítulo 8. Y este es el resultado de seguir la guianza de la carne, hacer nuestros deseos y nuestra propia voluntad, aunque sea en contra de Dios. Romanos 8:7 nos va a llevar un paso más adelante. Lo que nos decía Gálatas es que el deseo de la carne es contra el Espíritu. Piensen en alguien que está en contra del Espíritu, pero eso nos arrastra a algo más. Dice Romanos 8:7. Por cuanto los designios, los deseos, los pensamientos de la carne, ¿qué? ¿Son qué? Al ir tanto tiempo contra Dios, contra Dios, contra Dios, en un momento se vuelve enemistad contra Dios. Así que una persona que sigue los deseos de su corazón, que sigue su voluntad, que sigue sus antojos, ¿en qué se convierte? Leamos la Biblia. ¿En qué se convierte? En un enemigo de Dios. ¿Alguien considerará, yo quisiera ser un enemigo de Dios? No, en su sano juicio nadie pensaría que yo quiero ser un enemigo de Dios. Pero si yo estoy haciendo mi propia voluntad y yo no atiendo al Espíritu Santo y yo voy contra la palabra y sigo mis propios deseos
y hago lo que quiero y vivo a mi manera, yo estoy en contra del Espíritu Santo. Pero después voy a estar como un enemigo de Dios. Dice, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Vamos a ver en qué se ocupa la carne, porque la carne decía que tenía deseos y también tenía voluntad. Para tener voluntad, por ejemplo, uno puede decir, voy a tomar agua, me voy a sentar, me voy a levantar. A través de nuestras acciones expresamos nuestra voluntad. Pero al expresar nuestra voluntad es porque primero pensamos en algo, ¿verdad? Primero pensamos, después lo hacemos. ¿En qué se ocupa la mente? Aquí mismo Romanos 8 nos va a dar una clave. Dice el versículo 5. Los que son de la carne, ¿qué? ¿En qué piensan? ¿Cómo sabemos si alguien es espiritual o carnal? Sabría que no hay una tomografía que nos diga qué hay en su cerebro, pero sí nos podemos dar cuenta por lo que esa persona está ocupando su mente. ¿En qué la ocupa? Si dice, los que son de la carne, ¿en qué piensan? En las cosas de la carne, en complacer sus antojos. Les decía, por ejemplo, lo de los antojos. Si una persona, en el caso de las mamás, a veces educan niños de una forma tan equivocada que el niño no quiere comer. ¿Qué quiere el niño? Frituras, dulces, papitas saladas. Y a la hora de la comida, ¿qué dice? ¿Qué dice la mamá? Ay, no sé qué hacer, mi hijo no quiere comer. Yo le hago su comidita y no quiere comer. ¿Por qué? Porque todo el rato, ¿de qué se atiborra? Basura. Y entonces si el niño no se le cumple su capricho, ¿qué hace? ¿Qué hace? Su berrinche. Y patalea. Y grita. Y llora. Y amenaza a la mamá y dice, ya no te quiero. Si no me das mis papitas, ya no te quiero. En una criatura tan pequeñita, la carne está manifestándose. Es un deseo que va en contra de su propia salud, lo está dañando. Pero ¿qué hacen los buenos papás? Para que no molesten. Bueno, ahí está tu bolsita pues, pero ya no me pidas más, ¿eh? Y me puedo comer la de las... Bueno, está bien, también, esas dos, pero ya no más, ya no pidas. Y al rato, a la hora de la comida, ¿qué creen que pasa? Que no quieren comer. No quieren comer la comida que se les prepara, pero ¿qué quieren comer? ¿Qué quieren comer? La chatarra. Hermanos, lo que estamos viendo en una criatura tan hermosa, tan linda, tan preciosa como un hijo nuestro es su propia voluntad, su carne que le está haciendo daño. Desde aquí ya se está manifestando un deseo contrario. ¿Y aquí en qué se ocupa? Dice el apóstol Pablo. Pues los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué debemos ocupar nuestra mente? En las cosas del Espíritu. ¿Qué es lo primero que debemos hacer en todas las cosas? Orar. Traer la palabra. Memorizar la palabra. Ponerla en nuestra mente. Confiar lo que dice Dios. Así que aquí hay dos enfoques. La carne piensa en la carne, el Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. ¿Tendrá consecuencias esto, hermanos? ¿Vivir en la carne tiene consecuencias? ¿O creen ustedes no pasa nada? Vamos aquí mismo, estamos en Romanos 8 y nos dice el versículo 8. La primera consecuencia de vivir en la carne es que las personas que viven dependiendo de su voluntad no pueden agradar a Dios. Romanos 8:8. Cualquier hijo de Dios anhela, desea agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios, tener uno la certeza de decir,
quiero hacer la voluntad de Dios. Pero ¿qué nos dice Romanos 8:8? Los que viven según la carne, ¿qué? ¿No pueden? ¿No pueden? No pueden. No pueden. No pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque todo el tiempo se están agradando ellos. Todo el tiempo están haciendo lo que quieren. Entonces no pueden agradar a Dios. Tenemos que ir al versículo 6. ¿Qué significa ocuparnos de la carne? El apóstol Pablo dice, lamentablemente, ocuparse de la carne, como nos aleja de Dios, produce muerte. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué? Es vida. ¿Y qué más? Y paz. Si nos falta paz, ¿qué debemos hacer? ¿En qué debemos ocuparnos? En las cosas del Espíritu. Pasemos al versículo 13, porque nuevamente el apóstol da esta idea. Dice, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué pasará? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué? Por eso necesitamos depender del Espíritu Santo, obedecer al Espíritu Santo, seguir la guianza del Espíritu Santo. Número 3, esto produce una cosecha. Vamos rápidamente a Gálatas. Después de Romanos encontramos Corintios, 2 cartas, primera, segunda de Corintios y luego Gálatas, capítulo 6. Y nos habla de la cosecha, de lo que uno siembra. Dice el capítulo 6, versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne va a segar, va a cosechar. ¿Qué va a cosechar? Corrupción. La corrupción es ese proceso que tiene la carne cuando se descompone. No hablemos de los muertos, pero hablemos de la carne que por ahí se nos quedó, incluso hasta en el refri, que se quedó olvidada por mucho tiempo. ¿Qué le pasa a esa carne? Se descompone, se corrompe. Y lo que produce la carne es corrupción moral y espiritual. El que siembra o el que vive, el que piensa de la carne va a cosechar corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará ¿qué? Vida eterna. Así que de nosotros depende qué es lo que vamos a alimentar. Y recordemos, pero estamos en Gálatas capítulo 5 y verso 21. El apóstol Pablo dijo una cosa más, que los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios. Lo que queremos decir esta mañana es que Jesús es Señor vencedor sobre la naturaleza humana. Él venció. Estamos en Gálatas y vamos a leer verso 24 y el 25. Nosotros nos hemos identificado con Cristo, somos de Cristo, proclamamos que somos de Jesús, que amamos al Señor, que le pertenecemos a Él, que somos de Él. Entonces dice, verso 24, pero los que son de Cristo, ¿qué han hecho? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nosotros nos identificamos con la muerte de Cristo. Cuando Cristo fue crucificado, nosotros también fuimos crucificados con Él y estábamos ahí dando muerte a esta naturaleza humana. Hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, porque vivimos por el Espíritu, entonces andemos por el Espíritu Santo. Aquí en el versículo 16 nos da otra idea acerca de la carne. 5:16
nos recomienda, nos manda andar en el Espíritu, obedeciendo a Dios, haciendo su voluntad, haciendo lo que le agrada, siguiendo su dirección. Andad en el Espíritu, ¿y qué más? Y no satisfagan los deseos de la carne, no los complazcan. Debemos aprender a tomar disciplina en nuestra vida cristiana, en todos los aspectos de nuestra vida espiritual. Vamos ahora al libro de Romanos y aquí vamos a encontrar dos cosas más acerca de la victoria sobre la carne. En el capítulo 8, versículo 12, el apóstol Pablo nos da así como una idea brillante. Nos dice: hermanos, somos deudores, pero no de la carne. A la carne no le debemos nada, no le debemos obediencia, no le debemos complacer, no nos debe dominar. La carne no es nuestro Señor. La carne no es nuestro Señor. ¿Han ido al restaurante con los niños pequeños? Y los niños están desesperados por la comida. Quieren comer ya. Ellos no saben que hay que pedir el platillo, que el mesero tiene que llevar la orden hasta la cocina, que en la cocina les toma tiempo preparar el platillo y luego que esté preparado lo van a traer. El niño no entiende ese proceso. El niño piensa que en cuanto lo pide, lo recibe. Y por eso es que hasta los adultos oramos y creemos que ya Dios tiene que contestar. Pues no es así. Nos debemos a Cristo, nos debemos al Señor, pero la carne no es nuestro amo. No somos deudores de la carne. Dice: hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Somos deudores a Cristo, debemos nuestra vida a Cristo. En el versículo 10, el apóstol Pablo dice: si Cristo está en vosotros, si Cristo realmente vive en nosotros, el cuerpo en verdad ¿qué? Está muerto a causa del pecado, mas el espíritu ¿qué? Vive. El espíritu ¿qué? Vive. Y debemos ser sumisos al espíritu, dependientes del espíritu, obedientes al espíritu. Pasemos al capítulo 6, verso 11. Con respecto a nuestra naturaleza y a las tentaciones, nos da una clave el versículo 11. Dice: así también vosotros consideraos que muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 12. Entonces no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcan. Versículo 13. No presenten sus miembros al pecado como instrumentos ¿de qué? De iniquidad. Como que el cuerpo, los deseos, los apetitos son los que nos dominan y nos controlan. Dice: no presenten su cuerpo, no lo entreguen. Preséntense ustedes mismos a Dios. Por eso cada día debemos decir: Señor, entrego mi vida, mi mente, mi corazón, mis pensamientos. Cada día me pongo en tus manos. Presento mi cuerpo como una ofrenda viva, un sacrificio vivo. Y acá nos dice algo más: instrumentos de justicia. Verso 14, creamos esto que dice la palabra: el pecado ¿qué? No se va a enseñorear, no nos va a dominar, no nos va a controlar, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Una idea más en el versículo 16. Nosotros tenemos que pensar: ¿a quién nos vamos a someter? ¿A la carne? ¿A sus caprichos? ¿A sus deseos? ¿A sus pensamientos? ¿A su voluntad? ¿O podemos someternos a Cristo? ¿O rendirnos a la voluntad del Señor?
Dice el versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien, ¿cómo? Como esclavos, ¿para qué? Porque si nos ponemos bajo la voluntad de otra persona, es como que fuéramos esclavos. Dice, entonces, si ustedes se ponen como esclavos para obedecer, son esclavos de aquel a quien obedecen. Y hay dos amos, el pecado para muerte o la obediencia para justicia. ¿A quién quieres obedecer? ¿Al pecado? ¿A tus caprichos, a tus deseos, a tus anhelos, a tus antojos? Vamos al versículo 17. Pero gracias a Dios, todos digamos, pero gracias a Dios. Gracias a Dios yo era esclavo del pecado, pero estoy obedeciendo de corazón esta forma de doctrina. Y libertado del pecado, vengo a ser un siervo de la justicia. Aquí hay dos pensamientos muy importantes. Éramos esclavos del pecado, pero ya no lo somos. Ahora somos ¿qué? Siervos de la justicia. Cuando tengas una tentación entre hacer lo bueno y lo malo, lo que tú sabes que es correcto o incorrecto, tú debes decir, fui esclavo. Hice la voluntad de mi carne y de mis pensamientos y no me aprovechó. Ahora soy siervo de la justicia. Soy siervo de Jesucristo. Le pertenezco al Señor. Vivo para Él. No te voy a decir que es fácil, porque es una batalla. Terminemos con dos versículos. Uno en la primera carta de Timoteo, capítulo 6. Es el consejo que el apóstol Pablo, un hombre ya a punto de partir a la eternidad, le da un consejo a su compañero Timoteo, pastor joven. Y Pablo le dice, capítulo 6, versículo 12, la primera carta de Timoteo. Pelea la buena batalla de la fe. Si tienen en su Biblia, si dice así, ¿de qué habla Pablo? ¿De qué es esta vida cristiana? Una lucha. ¿Y qué dice? Pelea, 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 pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, de todo lo bueno que Dios nos ha dado, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. En la segunda carta, en el capítulo 4 y versículo 7, ahora el apóstol Pablo no está dando el consejo, está declarando lo que él ha hecho durante toda su vida. Él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En ambos casos el apóstol dice, pelea la buena batalla, persevera en el Señor, lucha, echa mano de la vida eterna. No cedas a un capricho, no cedas a un enojo, no cedas a un placer. Pelea. La vida cristiana entonces es una lucha, una pelea. Y nos dice el Señor a través de Pablo, pelea la buena batalla de la fe. Y los que somos mayores en tiempo, en fe, en años, en lo que sea, debemos decir como Pablo, peleo la buena batalla. Me levanto cada mañana para pelear una batalla de fe. El enemigo pone tentaciones, el enemigo quiere desviarme, el mundo ofrece muchos placeres. Mi carne, tengo un conflicto interno porque dentro de mí hay algo que me quisiera llevar en otra dirección. Pero ¿qué dice Pablo? Considera muerto, considera tu cuerpo muerto. Cristo está en ti. Sigue la voz del Espíritu, obedece al Señor y pelea la buena batalla de la fe. Y podamos decir todos como Pablo, he peleado la buena batalla de la fe.
he acabado mi carrera y he guardado la fe de nuestro Señor Jesucristo. No estás solo en todo conflicto. El Señor siempre está con nosotros. No estamos solos. Incluso en la tentación, ahí está el Señor con nosotros. En medio de las dificultades, el Señor está con nosotros. Cuando parece que la tormenta arrecia, cuando parece que Dios no está con nosotros, no nos ha dejado, está con nosotros. No cedas, no satisfagas tu capricho. Hay personas que tienden a enojarse. Es más, les gusta enojarse. Por todo se enojan. Y si no hay de qué, entonces se molestan porque no hay de qué pelear. Pero en todo pelean. No te pelees contigo mismo. No te eches la culpa. Todos tenemos un conflicto interno. Todos batallamos con pensamientos, sentimientos, emociones, todos. No hay nadie que pueda decir, pues yo, pastor, fíjese que no. Pues no, todos. Entonces, ¿qué? Pelea. Levántate cada mañana para decir, hoy voy a vivir para Cristo. Hoy voy a vivir para el Señor. Hoy voy a amar a mi Señor. Hoy voy a obedecer a mi Señor. Hoy le voy a dar gracias. Hoy le voy a alabar. Hoy le voy a bendecir. Hoy voy a exaltar su nombre. Hoy todo lo que haga lo voy a hacer en el nombre del Señor y para su gloria. Amén. Ponte de pie, por favor, y oremos un momento. Si sientes que eres débil, sientes que no tienes fuerza para luchar, sientes que no hay victoria en tu vida, debo recordarte que Cristo venció en la cruz del Calvario. Y es la victoria de Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Presentémonos ante Dios. Padre, presentamos todo lo que somos, espíritu, alma y cuerpo. Lo presentamos como una ofrenda ante ti. No queremos que el enemigo tome lugar ni derecho en nuestra vida. Ponemos, Señor, ante ti nuestros planes, propósitos, los deseos y los pensamientos de nuestro corazón. Y rogamos en el nombre de Jesús que tu voluntad se haga en nosotros. Danos la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo para vencer en nuestros deseos, pasiones, en nuestras emociones. Podamos elegir seguir tu Espíritu Santo, obedecer al Espíritu de Dios y no caminar siguiendo los deseos de nuestra propia naturaleza. En el nombre de Jesús, que el poder de tu Espíritu, el poder de tu palabra viva y eficaz, el poder de Cristo resucitado, nos dé la victoria día a día. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. 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 Que el Señor te bendiga. Que el Señor te dé victoria en tu lucha. Y que no te sientas desanimado. Y que te levantes cada día para celebrar la victoria del Señor en tu vida. Dios les bendiga.